Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral cuarto del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el miércoles 1 de diciembre del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 16 de noviembre del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura de la propuesta de orden del día. Primero, único, debate sobre las elecciones realizadas en Venezuela el día 21 de noviembre. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, el cual quedó aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del único punto del orden del día. Único, debate sobre las elecciones realizadas en Venezuela el día 21 de noviembre. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Florido, quien afirmó que el pasado domingo 21 de noviembre se volvió al voto como oposición al régimen con mucha adversidad, pero se generó una de oportunidades con la devolución de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la presencia de la Unión Europea y de algunos mecanismos desde el punto de vista electoral. Abro comillas, sabemos que aún no son suficientes para poder decidir que estamos en pleno ejercicio del derecho a votar libremente. El proceso de recuperación del voto en muchos países ha sido complejo. Venezuela no es la excepción. Tenemos la determinación de mantenernos en la lucha, de no entregarse, de no colocarnos de rodillas ante un régimen que le ha conculcado a los venezolanos todos los derechos, al punto que nos ha llevado al 94.5% de pobreza y 76.6% de pobreza extrema, según la última encuesta en COVID. Cierro comillas. Reconoció que los resultados en estas regionales para la oposición no fueron los deseados, pero sí significativos, como el caso del estado Zulia, que quedó electo Manuel Rosales como gobernador, que reivindica toda una lucha para los zulianos que han padecido lo que es el embalme que conculcó derechos a nivel nacional y local. Abro comillas, lo mismo ocurrió en Cojedes, un reducto del oficialismo, donde ocurrió una situación similar a la del Zulia. El hastío del abuso del régimen dan al traste con sus aspiraciones de mantenerse en la gobernación, pero lo más significativo de todas, por lo que representa para el régimen de Maduro, haber derrotados en Barinas a los Chávez en su propia casa, cierro comillas. Calificó de un grave error por parte del régimen desconocer los resultados electorales en Barinas, la voluntad popular de los electores y la democracia, colocándose en contradicción con las aspiraciones que tenían de ir avanzando en materia internacional, de lavarse la cara con el proceso electoral y mejoramiento de condiciones, contradiciendo un Estado donde, abro comillas, la gente estaba hastiada de la familia Chávez, cierro comillas. Abro comillas, no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que seguir luchando y en el plano donde somos fuertes, si tenemos que firmar 1000 veces, firmaremos, si tenemos que votar 1000 veces, votaremos, si tenemos que hacer que la comunidad internacional siga presionando, se lo pediremos, pero las puertas de la democracia y la libertad nadie lo van a abrir, tenemos que abrirlas nosotros mismos, cierro comillas, sentenció Florido. Advirtió que en ese proceso
lo debe liderar la oposición, pero no con los alacranes que son usados por el oficialismo contra el pueblo venezolano. Por eso todos los diputados y dirigentes políticos, abro comillas, seguiremos luchando sin desmayar por reconstruir la democracia, el voto y el camino electoral. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho a la diputada María Gabriela Hernández y a los diputados Oneiro Peraza, William Dávila y Macario González, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser hasta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración el acta leída por secretaría. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada el acta. Tenemos 2 puntos de información. El primero de ellos a cargo del diputado Julio Borges. Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Como ustedes saben, hace ya varios días esperaba por esta sesión que no había sido convocada y quería en esta sesión dar unas palabras porque fue esta instancia, fue esta institución la que me designó como comisionado para las relaciones internacionales y por lo tanto depende del Parlamento venezolano qué se hará y cuál es el futuro de la institucionalidad de la alternativa democrática en este momento, cuando tiene que aprobarse en muy pocos días la reforma del Estatuto de Transición, que es lo único que le da legalidad a lo que ha sido la organización de la alternativa democrática, y no hay otro camino distinto que el de esa reforma del Estatuto antes del 4 de enero. La razón por la cual puse mi cargo a la orden la he hecho pública, pero quiero subrayarla el día de hoy. Tiene varios componentes. Hay uno que es de una enorme preocupación para mi partido, primero justicia, para mi persona. No es nuevo. Tenemos más de año y medio diciendo en todas las instancias, hablando con gobiernos extranjeros, en la coalición política, en el Parlamento, en opinión pública, nuestra enorme preocupación por un tema que es muy, pero muy importante y que tiene que ver con el manejo de los activos que en este momento están en manos de la alternativa democrática. Ese manejo de los activos, en mi opinión, nos ha desenfocado, lo he dicho muchas veces, lo tengo por escrito, nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos y además de eso, sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta. Es increíble que esta misma asamblea haya nombrado una comisión de investigación que no se quería nombrar para estudiar el caso de Monómero. Esa comisión ha hecho recomendaciones muy claras, ha responsabilizado a actores políticos que están en partidos de esta asamblea y hasta ahora no hay ninguna respuesta. Por eso nosotros tenemos una posición muy clara que hay que sacar a todos los partidos políticos del manejo de los activos. Es un escándalo que los partidos políticos de la alternativa, todos agentes del entorno de partidos políticos, de manejo de lo que significan los activos, de tomas hostiles sobre las empresas, que están además documentados por los periodistas más serios de la región, y sin embargo no ha habido respuesta por parte de quienes tienen la responsabilidad. Nosotros no queremos ser parte de eso y por eso hemos tomado esta decisión, pero también queremos proponer y seguir proponiendo lo que más de hace año y medio hemos dicho, que tiene que separarse a todos los partidos políticos del manejo de esos activos y al mismo tiempo también crear una figura de un fideicomiso para tener transparencia, para tener rendición de cuentas, para evitar escándalos de corrupción y para proteger esos activos
no solamente de la corrupción, sino también de la dictadura de Nicolás Maduro. Además de este tema de los activos, nuestra preocupación tiene que ver con la necesidad, después de 3 años, de reorganizarnos de manera diferente para poder lograr la meta que tenemos, que es la salida de la dictadura. Nosotros no nos podemos convertir en parte del paisaje. Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, políticos y sociedad civil, es crucial en este momento para que nosotros podamos acumular y restablecer que nos permitieron a nosotros temas como la victoria de la Asamblea Nacional, las protestas de calle en el año 2017 o el reconocimiento internacional que se construyó en el año 2017 y 2018 que permitió la fuerza que tenemos ahora como Asamblea Nacional. En tercer lugar, nosotros pensamos que la legitimidad tiene que seguir desempeñada en la Asamblea Nacional. Y en este sentido, Primero Justicia va a presentar tanto a la Asamblea Nacional como públicamente un proyecto de reforma del estatuto para que podamos tener una organización distinta. Nosotros tenemos que tener la capacidad de cambiar y de adaptarnos a una realidad y no quedarnos paralizados en el tiempo, que es lo que parece que nos hubiera pasado. Nosotros tenemos la necesidad de cambiar y demostrar que somos diferentes y que no somos lo mismo en términos de lo que significa el tema del manejo de los activos, como dije en el punto número 1. Por eso, el día de hoy quiero reiterar estos puntos, quiero reiterar que mi partido hará una propuesta con todos los detalles en todas las materias, pero quiero hacer un llamado a mis compañeros diputados y diputadas de que nosotros tenemos un reto concreto, que es la lucha por el cambio político en Venezuela, y que toda tarea que nos distraiga, como ha pasado, de ese foco, nosotros tenemos que ponerla de lado y ser realistas en el sentido de saber que tenemos que reinventarnos en este momento para poder estar a la altura de la exigencia del pueblo venezolano y de los aliados internacionales que esperan de nosotros una actitud y una conducta diferente. Con esto quiero también agradecer a todo lo que ha sido el trabajo de tantas personas en este tiempo, pero tenemos que también tener conciencia de que llegó el momento de cambiar, de reformar, de retomar un camino que nos permita lograr el cambio político en Venezuela. Muchas gracias, hermanos diputados. Muchas gracias, diputado Julio Borges. Tiene la palabra el diputado Omar González para un siguiente punto de información. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, representantes de los medios de comunicación social, sociedad venezolana. He requerido este derecho de palabra para solicitar en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio un pronunciamiento de esta Asamblea Nacional en torno al grave atentado terrorista cometido en Colombia el pasado martes. La fracción parlamentaria 16 de julio de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, en primer lugar, lamenta profundamente y condena de manera enérgica el atentado registrado en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, en Colombia, en el que resultaron muertos uno de los terroristas que manipulaba el artefacto explosivo y 2 miembros de la policía del vecino país. Igualmente, la fracción parlamentaria 16 de julio extiende sus sinceras condolencias y su solidaridad a los familiares de las víctimas, así como a las fuerzas policiales, al pueblo de Cúcuta y al gobierno de Colombia. Los miembros de la fracción parlamentaria 16 de julio reiteran su repudio a los grupos terroristas que operan en la frontera, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y los otros sectores de la Alianza Antioccidente que ejecutan estos abominables actos, estas abominables acciones presuntamente planeadas y financiadas desde Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. La fracción parlamentaria 16 de julio insta a la directiva de esta Asamblea Nacional a que el Parlamento venezolano se pronuncie
en rechazo a estos actos de violencia indiscriminada que amenazan la seguridad pública, trayendo consigo luto y dolor a los dos lados de la frontera. Asimismo, recomienda denunciar este caso ante la Corte Penal Internacional que investiga los delitos de lesa humanidad que comete con frecuencia creciente el régimen de Maduro, así como ante la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales que velan por mantener la paz y la seguridad mundial, así como el respeto, la cooperación y la ayuda ante sus Estados miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Omar González. Hacemos eco del Parlamento Nacional y la presidencia encargada, primero de nuestro pésame a las víctimas de este terrible ataque terrorista perpetrado en territorio colombiano, a minutos de territorio venezolano, de nuestro estado Táchira. Doloroso, lamentable atentado terrorista. Hacemos eco, además de la denuncia del ministro de la Defensa de la República de Colombia, cuando hemos denunciado reiteradamente la protección que le da el régimen de Nicolás Maduro a este tipo de grupos terroristas, disidencias de la FARC, no es disidencias, porque además tenemos el conflicto interno que tiene incluso en territorio venezolano por control, como lo que sucedió en Apure recientemente, al ELN, la extracción ilegal de oro, el financiamiento que obtienen directo, producto de ese amparo del régimen de Maduro, como sucedió hace un par de años en la Academia Bogotá, donde se determinó además incluso quien habría perpetrado ese hecho muy doloroso para nosotros desde Venezuela, Colombia, un hermano país que lucha contra un flagelo y lo ha luchado durante años. Por eso para nosotros es fundamental recuperar la democracia, la libertad, las instituciones y permitir este tipo de grupos armados terroristas que han sido amados, insisto, por Nicolás Maduro. Muchas gracias, diputado Omar González. Por favor, secretario de lectura de la propuesta de... Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre la inflación y la crisis económica que afecta severamente a los venezolanos, todo en estas fechas de Navidad y Año Nuevo. Segundo, debate sobre la crisis de la COVID-19 y las nuevas variantes en medio de la emergencia humanitaria. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día, leída por secretario. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. En consideración está aprobado el orden del día leído por secretaria. Por favor, secretaria de lectura, el primer punto. El primer punto del orden del día es el siguiente. Primero, debate sobre la inflación y la crisis económica que afecta severamente a los venezolanos, sobre todo en esta fecha de Navidad y Año Nuevo. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Leonardo Regnor. Venezuela padece hoy una hiperinflación que ha venido golpeando al venezolano, ha venido vaciándole los bolsillos, vaciándoles el estómago, condenándolos a la miseria, al hambre y a la necesidad. Desde noviembre del 2017, el proceso hiperinflacionario se asentó en Venezuela y a lo largo de estos 4 años lo que ha hecho es permanecer y pareciera que va a continuar. El 90% de los venezolanos no puede adquirir la canasta alimentaria. 9 de cada 10 venezolanos se le hace imposible. La canasta alimentaria se ubicó en el mes de noviembre en $330 y el promedio del salario de esos 5 millones de venezolanos que dependen su salario del sector público en todos sus estamentos, 1.500.000 empleados y 3.500.000 jubilados, solo es de $7. 7 veces menor que el salario del sector privado. Pero incluso quienes trabajan en el sector privado no pueden adquirir la canasta alimentaria.
Y esto es producto de la inoperancia, de la política económica equivocada, pero sobre todo de la corrupción de un régimen que hace todo para permanecer en el poder. Nosotros debemos avanzar como venezolanos en la construcción de una alternativa que nos permita salir de esta terrible situación, que nos permita construir un futuro en donde cada venezolano pueda tener un trabajo digno, en donde cada venezolano pueda comer 3 veces al día, en donde cada venezolano pueda esparcirse, disfrutar, desarrollar desde el punto de vista económico, cultural, educativo, un país de progreso, desarrollo y dignidad. Y para ello tenemos todos que involucrarnos en la búsqueda de una salida, en la unidad superior, en una unidad de la sociedad como un todo que permita que los políticos, que las amas de casa, que los profesionales, que los técnicos, que la sociedad civil unan esfuerzos para salir de esta terrible situación. Las respuestas del régimen ha sido siempre, este año, desde el año 2013, este año es el año de la recuperación económica. Ya cerrando el 2021, es la misma promesa que se ha dado un año tras otro. Por eso nosotros, como venezolanos comprometidos con este país, como venezolanos que buscamos la manera de que nuestro país vaya a un estadio superior de desarrollo, progreso, dignidad, que nuestro país entre al siglo XXI, debemos afincar todos nuestros esfuerzos para cambiar esta situación. Y yo estoy seguro que con el concurso de todos, porque esto depende de todos, podemos lograrlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Regnol. Tiene la palabra la diputada Ana Salas. Ciudadano Juan Guaidó Márquez, presidente de la Legítima Asamblea Nacional. Estimados colegas, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, muy buenos días. Hoy nos corresponde plantear una situación muy grave que trata de la inflación y afectación al bolsillo de los venezolanos. Venezuela está sumida en hiperinflación desde noviembre de 2017, según cifras de nuestra propia Asamblea Nacional. Esto ha sido como una crónica de muerte anunciada, puesto que en diciembre de ese mismo año lo anuncia igualmente el Banco Central de Venezuela. Los verdaderos índices de inflación, este régimen no los publica, entre otras causas porque la mentira no se justificaría con la verdad y la realidad que vivimos los venezolanos. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, no publica desde hace más de 5 años. La inflación sigue imparable y la pérdida del poder adquisitivo va en aumento. Los precios de todos los servicios y bienes suben según el valor del dólar y los venezolanos nos enfrentamos a esta dura realidad porque los precios de los alimentos están dolarizados y aproximadamente más de 9 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria moderada o severa. Lo contradictorio es que no hay escasez de alimentos básicos. La razón fundamental ahora son los altos precios fijados en dólares en nuestro país, con un salario promedio de menos de $5 al mes. Yo me quiero enfocar, entre otras cosas, en el aspecto de alimentación, porque las consecuencias de una mala alimentación nos puede conllevar hasta la muerte. En la actualidad, los venezolanos consumen alimentos que en el pasado los carniceros desechaban, como son los huesos de pollo, los cuales hoy por hoy lo están vendiendo a $1 por kilo. Y los pellejos que se retiran de los cortes más costosos cuestan un promedio de 60 centavos por dólar el kilo. Esto es lo que está consumiendo nuestro pueblo como proteínas para su consumo. Nuestro país está hoy en la peor de las crisis de su historia. 80% de pobreza galopante, severa contracción económica, pérdida diaria del poder adquisitivo. No hay forma de comprar alimentos o medicinas, aunado a la situación pandemia, la cual también estamos padeciendo y viviendo. Una anarquía social, AMPA. La cesta básica cuesta 30 veces el salario mínimo, aunado a la destrucción de nuestra moneda nacional que ya está sepultada y los bolsillos de los venezolanos vacíos. Eso es todo, señor presidente. Buenos días. Muchas gracias, diputada Ana.
Tiene la palabra el diputado José Ricardo Salazar. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República de Venezuela. Colegas diputados, hoy en este debate sobre el tema de la inflación en estas fechas navideñas, nos permite hacer un balance de hace mucho, cuando los venezolanos entraban en el mes de diciembre con el ánimo, con la perspectiva, con la posibilidad de tener unos recursos adicionales en sus ingresos normales para atender todos los gastos relativos con esta fecha decembrina. Toda esta situación que vivimos cuando había calidad de vida en los ciudadanos venezolanos ha estado totalmente destruida. Hoy los ingresos que tendrán los venezolanos por aguinaldo, los ingresos que tendrán por bonos vacacionales no llegarán ni siquiera para cubrir las mínimas necesidades alimentarias, mucho menos necesidades de vestido o de esparcimiento o de diversión. Todo esto ha sido destruido por una política nefasta, por una política totalmente anacrónica que ha privilegiado el uso del poder para satisfacer las necesidades personales y para consolidar un régimen tiránico y usurpador. La hiperinflación que continúa desarrollándose en Venezuela, y no caigamos en la tentación de decir que va a desaparecer por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que va a continuar profundizándose. La caída que ha tenido nuestra producción interna a nivel de prácticamente un 90% del Producto Interno Bruto nuestro ha desaparecido, no podrá recuperarse si no es también con la recuperación de la democracia y la libertad de Venezuela. Hoy le decimos al pueblo venezolano que desde la Asamblea Nacional continuamos la lucha para mantener la realidad política de Venezuela a través del cambio político y la realidad económica a través de la recuperación de la capacidad de compra del venezolano y a través de abandonar este empobrecimiento masivo que ha caracterizado precisamente a este régimen tiránico y usurpador. Hoy seguimos abogando por la democracia y por la libertad y seguimos abogando por destruir esta hiperinflación nefasta y por iniciar la recuperación económica de nuestro país. Muchas gracias, colegas diputados, colega presidente. Muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra para concluir el debate Ángel Álvarez. Ciudadano presidente, miembros de la delegada, medios de comunicación social, ciudadanos venezolanos. Estamos a punto de romper el récord mundial de cantidad de meses con hiperinflación. Hiperinflación que representa uno de los cánceres más nocivos para la sociedad, porque a los ciudadanos se les quita el escaso dinero de los bolsillos sin darse cuenta. Venezuela, después de tener una de las economías más estables y una de las monedas más fuertes, no puede dejar de recordar aquel hecho fatídico del Millardito. Millardito que destruyó la autonomía del Banco Central de Venezuela y instauró una política fiscal y monetaria totalmente errática. Los venezolanos seguimos pagando los platos rotos de la falta de productividad, de las expropiaciones, de la falta de seguridad jurídica. Lamentablemente se crean burbujas, se abren casinos y se cierran empresas y universidades. Urge rescatar la autonomía del Banco Central de Venezuela, la seguridad jurídica con un modelo económico ordenado con las políticas correctas, que va mucho más allá de las burbujas de los bodegones. Creemos en la libre iniciativa privada, en el incentivo que se le tiene que dar a los emprendedores. Apostamos al ingenio y a la capacidad de los venezolanos, que a pesar de todas estas adversidades salen día a día en la lucha por el pan. A ellos nuestro respeto y ratificación de compromiso. A esa Venezuela decente,
cuyos pensionados sobreviven con escasos recursos, a esa Venezuela decente que salen día a día a buscar su pan en una economía totalmente dolarizada, a esos empleados públicos con sueldos en bolívares, pagando todos en dólares, la ratificación de nuestro compromiso. Urge en Venezuela un viraje económico, que solamente será posible con un viraje político, que represente para el país medidas responsables, no populistas y que vayan al centro de la dramática situación económica que estamos atravesando todos los venezolanos y que estamos en la obligación de superar. Desde Carabobo, la ratificación del compromiso con esa Venezuela de educación, de trabajo, de paz, de prosperidad y con la calidad de vida que todos merecemos. Dios bendiga a Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Álvarez. Nuestro último orador en este punto, por favor, secretario de lectura, el siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, el segundo punto del orden del día es el siguiente. Segundo, debate sobre la crisis de la COVID-19 y las nuevas variantes en medio de la emergencia humanitaria compleja. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Nega Guaipo. Adelante. Buen día, ciudadano Juan Gerardo Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, colegas diputados. Hoy me quiero pronunciar en relación a la crisis hospitalaria que vive Venezuela. Y hoy, cuando la Organización Mundial de la Salud confirmó que la variante Omicron de la COVID-19 se propaga más rápido que la Delta, vemos cómo países han venido activando medidas para evitar el impacto en sus ciudadanos. Aquí en Venezuela la situación se torna diferente porque a Maduro no le importa lo que está pasando en este país. Hoy vemos unos hospitales sin insumos, sin medicamentos, sin equipos de bioseguridad, sin equipos que le permitan un diagnóstico oportuno a los pacientes con COVID. Los hospitales Centinela en completo abandono. Vemos cómo se propaga más rápido esta variante y aquí no se han tomado medidas que ayuden a minimizar el impacto de esta situación. Solo en Anzoátegui se han vacunado 445.768 personas en 10 meses de campaña de vacunación y el estado de Anzoátegui sigue liderando contagio y así está toda Venezuela. Es por ello, colegas diputados, ciudadano presidente, que los invito, los llamo a que unamos esfuerzos para luchar con más profundidad para que Venezuela pueda de manera consensuada salir de esta grave crisis que azota a los venezolanos. Los ciudadanos están muriendo en sus casas, los hospitales están quedando sin trabajadores, unos porque están saliendo del país y otros porque están falleciendo por falta de insumos y falta de medicamentos. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Gracias, diputada. La diputada Dinora Figuera. Señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados de la Comisión Delegada, Medios de Comunicación, Pueblo de Venezuela. La realidad es que hoy en Venezuela ha causado un impacto muy grande el ingreso del COVID en Venezuela. La variante Delta ha aumentado los contagios de manera rápida y la Organización Mundial de la Salud establece una alerta a todos los países debido a la aparición de la variante Omicron y nosotros preocupados también la Academia de la Ciencia y la Medicina llamamos la atención del régimen a que mantenga el monitoreo de alerta que prevenga en principio el ingreso de esta variante Omicron del virus COVID-19 en Venezuela, pero por otro lado a que se implementen mecanismos de atención ante su llegada
inminente en los términos de preparar a los centros hospitalarios, a los centros ambulatorios, al recurso humano sanitario y, por supuesto, a la información de prevención y promoción de la salud de la comunidad de Venezuela para que se eviten los contagios o se limiten en este sentido los contagios en Venezuela. Queremos inclusive apegarnos al llamado de atención que ha hecho la Academia de la Ciencia, la Academia de la Medicina, en cuanto a la necesidad de esta fiscalización y de este monitoreo. Urge inclusive que se mantenga una información adecuada epidemiológica a todo el personal médico sanitario para así tomar decisiones de carácter de políticas públicas para que el trabajo sea homogéneo y el trabajo sea consensuado. Ya la Organización Mundial de la Salud también ha llamado la atención ante la necesidad de reforzar las vacunas y que se tenga con claridad el plan de vacunación que permita saber si ciertamente Venezuela tiene el alcance de los objetivos establecidos para que toda la población llegue a lo que es la protección de rebaño que es necesario y que este momento ya ha debido haber llegado. En ese sentido, queremos generar ante la opinión pública nacional también la conciencia que deben tener los venezolanos ante mantener los mecanismos de prevención, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, prevenir y si es necesario mantenerse en su casa y generar ante los primeros síntomas todo lo que son los alertas de prevención y de acudir al médico cuando ya se hace necesario la atención médica y la atención hospitalaria de ser una situación también que revista hospitalización. Señor presidente, colegas diputados, siempre hemos estado pendientes de la salud del pueblo venezolano, siempre hemos convocado a la necesidad de invertir en la salud pública venezolana. Urge en ese sentido que se aprueben los presupuestos necesarios de parte del régimen para mantener la dotación de todos nuestros hospitales y mantener también la compra del tratamiento, no solamente para lo que es el impacto del COVID, sino para las enfermedades oportunistas que también se trazan en la agudización de los signos y síntomas del paciente. En ese sentido, seguiremos vigilantes, estableceremos la comunicación con todos los médicos y la sociedad médica venezolana para ser fiscalizadores de un proceso que amerita con urgencia que la población venezolana esté protegida y a la vez que el régimen de Nicolás Maduro ante la crisis humanitaria compleja asuma con responsabilidad la salud pública del pueblo venezolano. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Figueras. Tiene la palabra la diputada Desiree Barbosa. Adelante. Buenos días, presidentes, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. En Venezuela vivimos una emergencia humanitaria compleja que se ha agravado con la presencia de la COVID-19 en el país. Durante años, el régimen se ha dedicado a destruir nuestro sistema de salud. No ha construido hospitales nuevos desde hace aproximadamente 30 años. Los pocos que existen están en muy malas condiciones. No hay equipos médicos. Las instalaciones están en estado deplorable. No hay comida para los pacientes. No hay camas suficientes y productos de crisis económicas, políticas y social. Los médicos, enfermeras y personal de salud se han ido del país y en otras han dejado de trabajar porque los sueldos que devengan son insuficientes. Según la encuesta nacional de hospitales, las fallas de infraestructura y el déficit de insumos y de recursos humanos se mantienen como los principales problemas en el sistema de salud del país. Vivimos una catástrofe sanitaria y por eso vemos el repunte de enfermedades endémicas.
A la emergencia humanitaria que ya vivíamos se le sumó la llegada de la pandemia por la COVID-19, que agudizó aún más la precaria situación de salud y empezó el fallecimiento de gran cantidad de médicos y de ciudadanos, lo que es una muestra de la improvisación con la que el régimen ha atendido la pandemia en el país. Los galenos muchas veces no tienen tapabocas ni los trajes de bioseguridad para protegerse, mientras cumplen sus guardias y atienden a los enfermos. Así que quedan expuestos a la enfermedad, mientras el régimen miente. A ellos no les importa la vida de los venezolanos. En Venezuela y en el Zulia, los hospitales cada día son más precarios. No hay insumos ni medicamentos para atender a los pacientes. En otros hospitales no hay agua ni siquiera para que las personas se laven las manos. ¿Y cuál es la respuesta del régimen a esto? Mentir una y otra vez. Declarar a los medios de comunicación que la pandemia está controlada, cuando esta no es la realidad. En Venezuela se vulnera a diario el derecho a la salud, que está garantizado en el artículo 83 de nuestra Constitución, donde se establece que el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. No hay atención médica en el país y al régimen no le interesa resolver la problemática. Ellos solo buscan la forma de seguir en el poder, enriqueciéndose con los recursos económicos de todos los venezolanos. Con todas sus mentiras, lo único que han hecho es poner en riesgo a los venezolanos. En todo lo que se refiere a la pandemia, reina la opacidad sobre el número real de fallecidos y contagiados en el país. Desconocemos la cifra exacta de personas vacunadas. No hay campañas informativas para que los ciudadanos acudan a vacunarse y por eso vemos cómo las variantes de COVID-19 siguen causando muertes. Es necesario sincerar la cifra de personas contagiadas y fallecidas. Hay que trabajar para detener la propagación de la enfermedad. Urge que se permita el ingreso de ayuda humanitaria que nos ayude a salvar vidas. Es vital recuperar los hospitales y todo el sistema de salud para que nuestros ciudadanos puedan ser atendidos en los hospitales. Desde la Asamblea Nacional seguimos comprometidos con el bienestar de cada uno de los venezolanos y por eso seguimos alzando nuestra voz y trabajando por el rescate de la democracia, porque solo con la salida de Nicolás Maduro del poder podremos transformar nuestro país y recuperar el sistema de salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Barbosa. Tiene la palabra la diputada María Teresa Pérez para concluir este debate. Buenos días, presidente, colegas parlamentarios, comisión delegada. Tocar otra vez el tema de COVID es lo que toca en el mundo hoy, cuando la pandemia nos invadió y lamentablemente en nuestro país nos consiguió con un sistema público de salud destruido, con un sistema público de salud donde los equipos que existen están obsoletos o dañados y no se usan, donde no hay insumos ni a nivel público ni privado para atender a los ciudadanos, donde los médicos han emigrado y no han emigrado porque no quieran este país, han emigrado en busca de ejercer la medicina como debe ser y no una medicina de guerra en un país sin guerra. Lo que hemos visto en los últimos días y lo que venimos viendo es cómo la enfermedad ha mutado y sigue presentando variantes que por supuesto nos van a atacar a nosotros también, porque este es un país tan atípico donde hay vuelos internacionales que van a países y permiten el ingreso al país sin mucha precaución y al final terminamos recibiendo todas las variantes y por supuesto las sufre nuestra población. Realmente vemos cómo no hay programa de gobierno comprometido con la salud del ciudadano, donde se garantice la aplicación de la vacuna, único mecanismo hasta este momento como barrera para disminuir la gravedad de la enfermedad en caso que ocurra o para evitarla en otros casos. Vemos cómo siguen cada día inventando con cosas que no están reconocidas por los organismos internacionales que se ocupan de la salud del mundo y por supuesto
colaboran con la nuestra. Asimismo vemos la falta de seres queridos que hoy no van a estar en las mesas porque conocemos amigos, familiares que han perdido la vida por la enfermedad, por la falta de equipos para atenderlos, por la falta de insumos, por la falta del diagnóstico oportuno. Por eso insistir en esa crisis que presenta nuestro sector salud es ahondar más en esa llaga, en esa herida que viven cada día los ciudadanos que se enferman. Por eso hoy más que nunca y en víspera de esta fecha, yo quiero pedir que dejemos el egoísmo de un lado, que dejemos el ego, que dejemos la razón de que si es mía o es tuya y de verdad nos unamos todos en un solo frente para cumplirle al país, para cumplirle a los ciudadanos que en el año 2015 decidieron que querían el cambio, pero que muchas veces el egoísmo, la individualidad hace que eso se aleje de esa meta que todos queremos, que la gran mayoría de venezolanos queremos, y no es más que una Venezuela libre de este régimen que lo único que hace, que ha hecho y que seguirá haciendo mientras se mantenga es destruir salud, pero también destruir nuestro aparato productivo, destruir las familias, destruir los hogares. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos un gobierno distinto que esté comprometido con los ciudadanos y que genere programas donde todos los involucrados puedan formar parte y llevarlo adelante. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada María Teresa. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Convocamos para el día martes. Muchas gracias, diputadas y diputados. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.